de circulación, es decir, la estampay, ¿ok? La SPP, a la profundidad de 12.170 pies. También quiero calcular o quiero medir la densidad equivalente de circulación acá en el fondo del pozo, ¿ok? Lógicamente, también quiero medir o quiero calcular la densidad equivalente de circulación en la zapata. Recuerden que les hablé hace rato que en el punto de la zapata, que se considera la zona débil, se realiza una prueba de integridad para poder denominar o poder determinar la presión de fractura. ¿Ok? Y lógicamente, cuando aplico un caudal, ¿qué pasa con la zapata? La presión también tiende a incrementar. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero observar. Entonces, quiero calcular la pérdida de presión en superficie. Quiero calcular la pérdida de presión en el interno total de la sarta de perforación. Quiero calcular la pérdida de presión en la mecha de perforación. Quiero calcular la pérdida de presión en el fondo del pozo. Y a su vez, esa pérdida de presión en el fondo del pozo me va a ayudar a mí a determinar dos tipos de condición. La condición estática, la condición estática, que es la que voy a medir con respecto a la presión hidrostática del fluido, y la condición dinámica, que es la que voy a medir con respecto a la ICD. Debemos de recordar que la densidad equivalente de circulación es, es la combinación de la densidad del fluido de perforación más la pérdida de presión que ocurre en el espacio anular. Pero debemos de recordar que esa pérdida de presión podemos transformarlo a LPG. Es decir, es la adición de la presión o la adición de la densidad de ese fluido con respecto al espacio anular. Y eso nos da como resultado la ICD. ¿Ok? Y entonces tenemos una ICD a nivel del fondo del pozo y tenemos una ICD a nivel de la zapata o la zona débil. De igual manera tenemos una hidrostática. ¿Ok? Y eso podemos medir la pérdida de presión en la zapata del último revestimiento. Así como les acabo de explicar el procedimiento del sistema de circulación, este es el procedimiento de ese mismo sistema de circulación, pero ya reflejado en números, que es lo que vamos a leer en la consola del perforador o es lo que vamos a leer en la estampay. ¿Ok? Entonces, estas hojas de hidráulica las vamos a usar mucho durante el proceso de construcción del pozo para poder correlacionar esas caídas de presión. Yo uso acá modelos convencionales, no uso ni plásticos de Pican, no uso ni PowerLA, ni mucho menos PowerLA modificado. No uso ningún tipo de modelos porque me requiere hacer más cálculos como la viscosidad plástica, punto cedente, definir el tipo de perfil de flujo, definir la velocidad en el espacio anular o definir la velocidad en la tubería, definir la velocidad crítica para poder definir el número de Reynolds. O sea, es muy, muy complejo el algoritmo. Entonces, para no complicarnos la vida, simplemente utilicé un modelo básico donde requiero calcular velocidad en el espacio anular, requiero tener la densidad del fluido, el caudal de perforación, y la longitud del hueco. ¿Ok? Y los diámetros entre el hueco y la sarta de perforación.